La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro por el entonces presidente Venustiano Carranza Garza el 5 de febrero de 1917 y es el documento más importante que se originó como consecuencia de la lucha revolucionaria de 1910, en el cual fueron consideradas las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana. Las relaciones internacionales de su gobierno fueron difíciles con Estados Unidos. Una manera de presionarlos es iniciar una negociación con Alemania para obtener armamentos, quien a cambio se ofrecía para recuperar el territorio perdido con Estados Unidos en 1847, más otros beneficios. El gobierno de los Estados Unidos se alarmó y dio lugar al retiro de la expedición de Pershing, y también reconocía oficialmente el gobierno de Estados Unidos a la presidencia de Carranza. Durante su gobierno organizó 3 tipos de ejércitos: el Cuerpo del Noroeste y dirigido por Álvaro Obregón, el Ejército del Norte dirigido por el general de división Pablo González Garza, División del Norte dirigido por el general Francisco Villa. Trató de pacificar a todo el país ya que había enfrentamientos debido a la inseguridad, así como a los problemas sociales y políticos. Hizo la administración y los poderes del país. Sin embargo, la Convención de Aguascalientes, que estaba formada por diferentes partidos y políticos, finalmente lo desconoció como presidente, lo cesó de su puesto y nombró a Eulalio Gutiérrez Ortiz como nuevo presidente provisional de la República. Álvaro Obregón intentó pacificar al país sometiendo a los grupos que se habían levantado en armas. Logró hacerlo concentrando el poder en su persona y manteniendo bajo su control a los dirigentes de la clase militar y a los sectores productivos del país. Durante su periodo, la educación del pueblo fue considerada como un asunto de prioridad. José Vasconcelos, ministro de Educación del presidente Obregón, consideraba que la educación era el único camino posible para sacar a la mayoría de los mexicanos del rezago cultural. El nuevo presidente intentó responder a los reclamos de los campesinos, apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad agrícola y a los obreros, permitiendo la creación de las centrales sindicales como la CGT y dando impulso al desarrollo de la economía. Plutarco Elías Calles, periodo de 1924 a 1928, consideraba que la pequeña y mediana propiedad favorecían la modernización del campo en mayor medida que el ejido. Para darles impulso, facilitó créditos y tecnología a los pequeños y medianos propietarios agrícolas. Los 2 primeros años del gobierno callista fueron de prosperidad económica. Se fundaron instituciones financieras como el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola y bancos ejidales. Se hicieron importantes obras de infraestructura. El asesinato de Obregón evidenció todavía más la necesidad de crear una institución política que permitiera que la transmisión del poder se hiciera de una manera pacífica. Calles se dio a la tarea de formarla. En marzo de 1929 se constituyó, según la forma de vida, el Partido Nacional Revolucionario, cuyo nombre cambiaría en 1938 por el Partido de Revolución Mexicana y luego en 1946 por el Partido Revolucionario Institucional. Calles se convirtió en el principal líder político del país. Su influencia sobre las decisiones políticas era sabida por todos. Por ello, el periodo que va de 1929 a 1934 se le conoce como el Maximato, y en esos años gobernaron el país bajo la sombra de Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz de Rubio y Abelardo Rodríguez. Durante el gobierno de Elías Calles se llevó a cabo un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el Estado, que se derivó en una lucha armada conocida como la Guerra Cristera. Esta fue consecuencia del viejo conflicto surgido en la segunda mitad del siglo XIX, cuando, recordarás, los liberales separaron el poder de la Iglesia Católica del poder del Estado. A cabo la expropiación de las grandes fincas agrícolas que estaban en manos de extranjeros, la nacionalización de los ferrocarriles y la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y la nacionalización del petróleo en 1938. Se llevó a cabo la formación de ejidos y el reparto agrario a gran escala y se fomentó la formación de agrupaciones y corporaciones obreras y campesinas, como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. Fundaron también instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo que ya sabía era de los diferentes gobiernos que existieron después de la Revolución,
y de la guerra cristera, del cardenismo, pero lo que no sabía es cómo emplearon su manera de gobierno los diferentes presidentes que existieron en las épocas. Y lo que quisiera aprender más sobre el maximato a fondo, ya que nomás explica de cómo Elías Calles gobernaba bajo las sombras y manipulaba a los hombres. Manuel Ávila Camacho fue presidente de 1940 a 1970. Gran parte del sexenio coincidió con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Durante ella, México logró aumentar el ahorro interno debido a los capitales europeos que se refugiaron en nuestro país y al aprovechamiento de los mercados abandonados por los norteamericanos que se orientaron a la guerra. En beneficio de la clase trabajadora, se expidió el 31 de diciembre de 1942 la Ley Orgánica del Seguro Social y se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. El gobierno se caracterizó por un elevado incremento del capitalismo en la economía nacional, el crecimiento industrial del país desde la llegada del capital extranjero favorecieron el mundo de los negocios, en el cual diversos políticos pudieron hacer grandes fortunas. Respecto a la actividad agrícola, esto se intensificó introduciendo semillas mejoradas que aumentaron la producción del maíz de tal manera que satisfaciendo primero la demanda interna. Se creó para premiar a los científicos, humanistas y artistas el Premio Nacional de Artes y Ciencias, que ha concedido a insignes mexicanos. Otro hecho importante en el mandato de Alemán Valdés fue el derecho por primera vez al voto de la mujer en las elecciones municipales. Estuvo en la presidencia de 1952 a 1958. A través del Banco de México se concedieron créditos amplios y se lograron aumentos de mayores del 8% anual, pero la inversión privada no se desarrolló en la misma forma. La industria petrolera fue atendida a través de un programa que implicaba, además de la exportación del petróleo, su industrialización, para la cual se construyeron refinerías, diversas plantas auxiliares y redes de almacenamiento. Los trabajadores obtuvieron algunos beneficios, otorgándoles aumentos bianuales y los salarios de los trabajadores crecieron a un nivel superior al costo de la vida. En 1954, el aguinaldo para los empleados federales consiste en que el obsequio de un mes de salario. Para la educación pública se edificaron 90 escuelas y numerosos jardines de niños. De manera especial se impulsó la educación politécnica y universitaria. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se inició un levantamiento armado en Chiapas el día 1 de enero de 1994. Esta organización tiene como fin el derecho a la autonomía política, o sea que ellos podían decidir sus organizaciones y formar de gobierno de acuerdo a tradiciones de sus pueblos. Este movimiento tuvo mucho apoyo por parte de la sociedad del país e incluso en el extranjero. Entre los meses de julio y octubre del año 1968 se desarrolló en México el movimiento estudiantil. Los estudiantes, apoyados por las autoridades universitarias, encabezadas por los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, exigían diálogo con el gobierno y destitución de funcionarios represivos y corruptos. A 10 días de que se iniciara en nuestro país el 10º Juego Olímpicos, con la finalidad de dar al mundo la impresión de que México era un país democrático, donde prevalecía la estabilidad política y social. El movimiento estudiantil mexicano fue sofocado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. El 2 de octubre de 1968 el ejército embistió a estudiantes desarmados que se manifestaban en forma pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la Ciudad de México, provocando un número impreciso de víctimas. La forma brutal en la que fueron sometidos los estudiantes puso en evidencia que el gobierno mexicano era autoritario y represor y que en México no se respetaban las garantías individuales.